acerca de lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente, haciendo estragos, demonizando a Israel. Todo esto está pasando. No solamente estos grupos de la nueva orden mundial están haciendo esto en Estados Unidos, lo están haciendo también en toda Europa, hermano. Y que se sepa bien claro, mi hermano, se sepa bien claro y que se oiga la voz de trueno de que hay que advertir que la gente no puede seguir dejándose utilizar del enemigo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Oh, oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre Celestial. Entonces, el diablo usa, inconscientemente la gente se deja usar del diablo, sin darse cuenta, porque ¿qué iba a pensar Pedro que el diablo lo estaba usando, interrumpiendo exactamente el camino hacia el Calvario? Le voy a decir, mi hermano, que por eso es indispensable entender esto. Entonces, todos esos artistas que vinieron aquí, aunque lo nieguen, alegadamente, y todo el mundo lo va a negar, toda esa gente le pagaron por llegar. ¿Qué usted cree que una flotilla de yates y unas manifestaciones alrededor de la bahía y sonidos que cuestan miles de dólares diarios para usar? ¿Usted cree que todo eso apareció de gratis? Fue un plan de la izquierda de Sodoma y Gomorra, los enemigos de la familia, los enemigos de la moral, los enemigos de la democracia, que habían construido todo eso para coger un gobierno débil que le había dado lugar al diablo, a aliarse con las fuerzas de Sodoma y Gomorra, y después no aceptar la advertencia que se le había dado, y que yo personalmente participé en dar esa advertencia al gobierno de Ricky Rosselló. Entonces, esta gente de aquí de Puerto Rico y de allá de Estados Unidos y de América Latina y de todas partes de Europa, donde quiera están estos grupos, pensaron que este país, si destruían los fundamentos democráticos de estas islas, iban a probar que podían hacer esto cuantas veces daba la gana. Y decretaron un gobierno electo por el pueblo, que yo me recuerdo que yo le mandé un mensaje en video al gobernador Ricky Rosselló. Le dije, por favor, no renuncie, porque si usted renuncia, usted va a hacer ver un precedente a estos bandidos que están ocultos detrás de todos estos artistas. Hermano, ustedes, por favor, hermano, mirad que nadie os engañe, dijo Cristo, Mateo 24:4. Y usted iba a creer que todo eso que sucedió aquí fue espontáneo. Eso no fue espontáneo. Pero si tú tienes también una prensa vendida, algunos vendida por su ideología, otros vendidos por dinero. Si usted tiene un montón de políticos que tiemblan y venden a su propia gente y los traicionan y le cogen miedo al demonio, le cogen miedo al fantasma, le cogen miedo al diablo, pues entonces usted tiene los resultados. Y esa gente ha nacido y se han fortalecido de esa situación, de todo eso que hemos venido hablando, mis amados hermanos. Yo quiero que usted me oiga porque estoy enredado en esto, pero como estamos terminando un año, estoy haciendo un resumen para entrar en lo que yo quiero entrar, y puede ser que este Facebook sea más largo de lo que yo pienso que debe ser, hermano, y quizás haga dos en esta noche, pero no sé. Voy a llegar hasta donde llegue, y si no sigo mañana en la noche, y mañana en el día estaré en los estudios también, y el martes y el miércoles. Pero les quiero decir bien claro, es que no ha sido fácil. Y nos encontramos que personas que estaban aquí los intimidaron, porque cuando yo fui a Fortaleza a despedir al gobernador Ricky Rosselló, su esposa echó a llorar, Beatriz, y Beatriz reconoció, porque la esposa de un hombre de Dios la había educado en la palabra, que la alianza que habían hecho con Sodoma y Gomorra le ha traído maldición, y le trajo todo esto. Indiscutiblemente ella lo reconoce con lágrimas. Pero ya habían decidido irse. Claro, cuando yo salgo de Fortaleza, puedo orar con ellos, aconsejarles, ya no había más nada que tomar, yo estaba viendo lo que podía prevenirse. Entonces me preguntan y yo hago una respuesta, no voy a entrar en todo eso en el día de hoy. Entonces yo dije, me preguntaron sobre el chat. Bueno, el chat no era nada
nada moral ni nada bueno, pero tampoco era lo criminal y lo terrible que habían cosas peores que esta. Y se probó luego que lo del chat ese, aunque fue una estupidez, algunas cosas que no fueron muy decentes ni muy correctas, pero no fue una gestión para criminalizar a nadie ni para tumbar un gobierno. Entonces, cuando yo salgo de allí, yo le estoy contando para que ustedes entiendan, estamos haciendo un resumen de allá para acá, pero quiero llegar a este año específicamente. Entonces, cuando llegamos a esto, cuento yo que la prensa me dice afuera, ¿qué usted piensa del chat? Yo digo, bueno, yo no entiendo ni creo que una cosa no está bien, pero yo le diría, ¿cuál es el problema? Si en aquel momento, yo nunca dije que el gobernador García Padilla había estado en orgías, nunca dije eso. Dije que durante su tiempo, y lo pudiera añadir, y otros gobernadores que hubieron en Puerto Rico, porque si hubiera añadido, iba a añadir todo eso, pero nunca me permitieron, pues en esa fortaleza se hicieron cosas, orgías. Nunca dije que el señor exgobernador, que nunca fue de mi agrado, fue un enemigo del Evangelio, fue el hombre que abrió las puertas aquí de par en par al movimiento LGTBQ, al libertinaje sexual, le abrió las páginas a la legalización de la medicina marihuanera para después seguir a lo que tenemos hoy. Pero nunca dije que él había participado en eso. Dije que durante su administración y no añadía el gesto que debiera haberlo añadido, y lo va a añadir en el día de hoy. Pero entonces, escuche, porque usted sepa, no hay nada oculto bajo el cielo que no salga luz. Pero sí había habido actitudes y condiciones y no lo voy a traerlo porque es tan asqueroso lo que se hizo allá adentro durante esa administración, que pasó dentro del edificio. No que el gobernador necesariamente tuviera parte en eso, ¿no? Yo no creo que tuvo parte en nada de eso, pero que sí, durante ese periodo hubieron orgías allá adentro. Y luego el tiempo me da la razón, no solamente con el tiempo de García Padilla. Cuando los otros días hicieron en WKQ 580, Rubén Sánchez, cuando entrevistó al ex senador que estuvo preso, el hombre habló, y lo que yo dije fue nada. El ex senador, que ahora no recuerdo su nombre, me lo puede traer cualquiera aquí, pues el ex senador que estuvo 5 años preso por actos que no fueron correctos, y el tipo se ha humillado, y para mí es verlo restaurado, trabajando en los medios. A mí me encanta cuando yo veo que alguien fracasó, que se humilló, que pagó el precio y tiene el derecho a restablecerse. Lo que pasa es que esta sociedad quisiera acabar con la gente. Una vez que eso pasa hasta en la religión, en la iglesia, cuando una persona se extrae hay que acabarlo, hay que molerlo, hay que hundirlo por completo. Entonces eso es Jorge de Castro Font. Jorge de Castro Font, pues mire, ha logrado restaurar su vida, y yo lo aprecio. Sabe que yo fui a verlo al Oso Blanco, y por la negligencia de un abogado que no mencionó su nombre, que le encomendó que hizo los arreglos y nunca lo hice, y yo quedé mal con ese hombre, pero siempre lo aprecié, porque la Biblia dice que el que corrigiera del error al hermano cubrirá multitud de pecados. Dios es un Dios de misericordia, y si tú te humillas, el que se humilla será ensalzado. Y Jorge de Castro Font me dio la razón cuando Rubén Sánchez lo entrevistó. No solamente habló de eso, habló de todo, dijo todo el tiempo allá adentro, en Fortaleza, y voy a hablar mucho más allá de esto. Entonces, yo le dije que esto había sucedido. ¿Qué causó eso? Que me empezaron a intimidar, que me iban ese clamor a Dios, porque esto fue ya principiando el mes de agosto. Entonces, hubo un temor que se apoderó de alguna gente que trabajaba aquí, lo que fue, y empezaron a recibir amenazas y todo. Finalmente, yo me quedé con los pocos que decidieron quedarse. Los otros se fueron. Me amenazaron con perrear, me amenazaron con destruir Clamor, me pidieron que me fuera de aquí, me pidieron que cambiara Clamor. Y dije, ni lo cambio, ni la fecha, ni nada. Y los que han conspirado por miedo
intimidado porque yo dije unas cosas que son proféticas y son verdaderas, I'm sorry. Y en ese momento un grupo pequeño permaneció entre ellos, junto a mi esposa, Javi, Laureano, y otros, Maribel y toda su familia, y un grupo de personas que no tengo sus nombres todos aquí, se quedó, apareció, se restauró aquí, y cogimos, y los demás renunciaron y se fueron. Nadie votó a nadie de aquí, se fueron porque cogieron miedo. La Biblia dice, no temáis, manada pequeña, porque Padre os ha placido daros el reino. Cogieron miedo. Dije, entonces, ese año, dimos clamor. 2019, dimos clamor en medio de esa amenaza. Ni uno se atrevió a perrear allá adentro. Yo denuncié cómo era posible que la asquerosidad de esas protestas llegaron a coger y perrear y evacuarse y orinarse frente y tener hasta exposiciones sexuales deshonestas frente a la catedral católica, que aunque yo no soy católico creo que es una profanación, una falta de respeto. Y esos mismos movimientos que ahora quieren llegar al poder legítimamente, destruyeron un gobierno legítimo, todos ellos con elementos que todavía están en las sombras de la oscuridad. Yo quiero que ustedes me oigan bien, porque lo que estoy hablando esta noche es importante y he parado. Yo no iba a hacer Facebook esta noche, pero el Señor me dijo, algo es importante. Oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esos mismos grupos que participaron a voz y cuello en esas protestas asquerosas, pero como la prensa de este país, la mayoría está vendida, o creen en esa basura, o si no creen en la doctrina de Sodoma y Gomorra, LGTBQ, creen en el comunismo, creen en la anarquía, creen en el libertinaje de la marihuana, creen en cuánta cosa hay demoníaca en este mundo. Pues entonces aquí la prensa está totalmente controlada por grupos radicales. Y puede ser que entre los periodistas hay uno que otro, una que otra. Y tú ves Cobo Santa Rosa con todas las locuras y todas las cosas que a veces no estoy de acuerdo. Es uno de los pocos, porque es periodista dentro de su cuestión y hará cosas que a mí no me agradan. Pero uno de las pocas voces que después de unos días se tendrá que ir porque ya creo que está enfermo, se va a jubilar. Es una de las pocas voces que no le tenía miedo. Eso fue por esa razón, aunque yo fui una víctima de él cuando lo sacaron, intentaron sacarlo de Guapa. Yo había sido víctima, pero yo conozco las personas y yo sé que Cobo en su corazón ama a Dios y hay cosas que están mal, pero está descarriado, está apartado del evangelio, pero Dios quiere traerlo de nuevo para acá. Entonces, de las pocas voces que defendió, porque ¿quiénes fueron que organizaron lo que pasó con Cobo en Guapa Televisión? Un grupo de lesbianas homosexuales en Nueva York, unido a un grupito aquí. Ejercieron chantaje sobre mi sol. Yo dije, el día que yo no estaré de acuerdo con todo lo que ese hombre hace, lo dice, pero el día que yo permita que a una persona como esa la saquen de aquí, por un grupo de Nueva York, hasta una legisladora del Consejo Municipal de Nueva York y un grupo de gente de esa ala, todo esto, hermano, todo esto. Y entonces yo lo defendí. No porque estuviera, porque yo también casi vi palos de él, pero amo su alma y oro por él y oro por todos ellos. Pero aquí tenemos un problema. Aquí hay cosas que lo oculta la prensa. Aquí hay que exageran cuando hay que exagerar. Entonces ahora mismo yo no justifico lo que Charbonnier haya hecho. Pero yo tampoco soy juez, yo no conozco todos los detalles. Entonces, la prensa puede decir lo que le dé la gana, pero entonces hay que esperar porque toda persona es inocente hasta que se le pruebe sin lugar a duda nada de eso. Pero el asunto es que porque es una persona que dice que es evangélica, que profesa la fe, pues esa persona, si la agarran en cualquier cosa, eso hay que extenderlo, hay que arrastrarlo. Pero aquí hay gente, mire el caso, si eso no es aquí nada más, mire en Estados Unidos, ¿quién es uno de los que está ahora bembeteando y haciendo? Pues ahí tiene usted a Bob Menéndez
ya salió de unas acusaciones bárbaras que las encubrió Obama, pero como era demócrata había que guardarlo, había que protegerlo. Y hoy en día la prensa no toca a ese hombre, a Bob Menéndez, no lo toca. Entonces el asunto es que hay que acabar con todo el que no cree igual que yo, hay que destruirlo y no darle su oportunidad, su día en corte. Y aún si después salen culpables, como salió Jorge de Castrofón, si se humilla, la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. El que se humilla, el que reconoce su pecado. ¿Se recuerdan ustedes el caso de eso? Eso es uno de los elementos que yo estoy viendo que están creciendo en Europa y que están creciendo en Estados Unidos y que están creciendo aquí en Puerto Rico, la falta de misericordia. Yo no estoy apoyando el mal. Yo creo que todo el que lo hace mal, pues paga el precio y se acabó. Pero tiene un momento, y yo veo en Jorge de Castrofón. Jorge de Castrofón hizo lo que hizo, lo reconoció, fue preso, tuvo 5 años preso, y en ese se rehabilitó. No se ha convertido, que yo sepa, pero se ha restaurado en la vida. Y ahora está como comentarista de noticias, pero a diferente de los otros, dice las cosas como tienen que decirlas. Y si mañana un Cobo Santa Rosa se convierte y da fruto, pues tiene derecho a restaurarse. Pero aquí hay una cuestión, controlan, es como lo que está pasando con estos grupos radicales comunistas de Sodoma y Gomorra, controlan la prensa en Estados Unidos, controlan la prensa aquí en Puerto Rico, controlan, bueno, mire el descaro, el viernes pasado le hicieron una protesta a los empleados de Biden en la Casa Blanca. Es decir, los empleados de Biden, una protesta para que él obligue a Israel a un cese al fuego, aunque el diablo se lleve a Israel, porque están infiltrados en el gobierno, están infiltrados en todas las agencias de todas legales, de judiciales, están infiltrados en todo, mi hermano. Están infiltrados hasta las denominaciones históricas. Y si las denominaciones reales de fuego, fundamentadas en la palabra de Dios, no se mantienen alerta, se infiltrarán también en nuestros seminarios, se infiltrarán en nuestros púlpitos, como pasó en 1970, cuando un seminario evangélico se convirtió en el nido de los radicales de izquierda más radicales que ha habido en la historia de este país. El que no aprende la historia no puede enfrentar el futuro y no tiene futuro. Por eso estoy hablando de todo esto. Entonces, cuando yo hablé de eso, me cayeron encima, que no se podía decir eso. Jorge Castrofón, hace unos meses atrás, lo entrevista Rubén Sánchez y habló de muchas cosas que yo también sé. Por ejemplo, ¿quién puede negar todos los escándalos morales que han pasado en la casa, en la fortaleza? Y para eso, con uno solo, como dice, con un botón basta de muestra, con un solo ejemplo le voy a decir hasta qué profundidad se pudo hundir esa casa de leña. Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico, del Estado Libre Asociado, como usted quiera llamar, tuvieron sus efectos. Pero él tenía unos principios. Mi abuelo fue íntimo amigo de él. Vivieron en el Village. Bebieron ron y creo que hasta alegadamente fugaron marihuana y todas esas cosas. Luis decidió venirse a Puerto Rico junto con la mujer que se casó con él, una americana, y se restauró. Mi abuelo seguimos regando y siguió, ya debe estar, si no se arrepintió de mi abuelo, Pepe García, debe estar en el infierno. Pero don Luis Muñoz Marín vino y se restableció a buen vivir, arregló su vida hasta donde mejor pudo y se convirtió en el primer gobierno electo de este sistema como lo conocemos, el Estado Libre Asociado. No fue perfecto, pero durante su gobierno él eligió un sustituto del gobernador, llegó Sánchez Vilella, Roberto Sánchez Vilella, en una convención en Mayagüez, lo eligió como su sucesor
lo eligió como su sucesor. Y entonces, cuando lo eligió como su sucesor, ganó las elecciones y él se fue para Roma a escribir sus memorias y no sé qué. Ese hombre terminó con un escándalo en Fortaleza. Un escándalo, llámale orgía, lo que le quiera llamar. Ese escándalo le dio la vuelta a todos los periódicos del mundo entero cuando le fue infiel a su esposa con su secretaria más cercana, la hija de un gran patriota puertorriqueño que fue presidente de la Cámara de Representantes. Y entonces, en eso sucede que lo agarran en la fortaleza, en la oficina del gobernador, teniendo sexo. Y eso destruyó su hogar. Después se casó con esa mujer. Ese escándalo le dio la vuelta al mundo. Y cuando don Luis Muñoz Mayor le digo, habiendo tantos moteles, no te fuiste a un motel y profanaste la casa de las leyes. Y entonces le pidió la renuncia, no lo quiso, formó un partido que se llamaba el Partido del Pueblo. Ese partido fracasó y en medio de todo ese lío fue que Luis Ferrer llegó al poder con el Partido Nuevo Progresista. Bueno, es decir que sí, yo creo que Jorge de Castrofón trajo otras cosas más. La brujería, el adulterio, no solamente en la fortaleza. Bueno, se dice que Jorge de Castrofón, si mal no me equivoco, cuando yo lo escuché, alegadamente dijo que ponían un guardia al frente de la oficina de Roberto Sánchez Vilella para que no pudiera nadie entrar. Parece que el guardia se descuidó. Entonces yo vengo y digo eso y me molieron y me insultaron y me amenazaron, me cayeron encima. Hermano, pero es que la historia se repite. Se recuerda que los fariseos trajeron una mujer tomada en el mismo hecho de adulterio a Jesucristo. Y cuando trajeron a esa mujer en el mismo hecho de adulterio a Jesucristo, hermanos queridos que me están oyendo en esta noche, esa gente, Jesús le dio un destino, Dios escribió en la tierra los pecados, y dónde están los que te acusaban, y se fueron todos, porque si la tomaron en el mismo hecho de adulterio, ¿por qué no trajeron al macho? Porque la ley mandaba apedrear al hombre como a la mujer. Ellos cogieron la mujer, pero al hombre no. La hipocresía de que si es amigo hay que encubrirlo, que si hay que hacer esto, la mentira que se dice a través de la prensa. Y por eso no es solo un mal aquí, es en todo el mundo, en Estados Unidos. Usted oye CNN y usted oye a los reporteros de CNN prácticamente condenando, sentenciando a Israel como los asesinos. Es decir, los que fueron víctimas del terrorismo, de las violaciones, de las matanzas, de todas las atrocidades de Hamás, ahora son los asesinos, los terroristas. Pero los terroristas, escúcheme bien, los terroristas que invadieron Israel, los terroristas que hicieron lo que les dio la gana, que sacaron el bebé del vientre, mataron a la madre, sacaron el bebé del vientre, lo picaron en canto y lo pusieron a cocinar, a cocerlo. Entonces tenemos por aquí un individuo, tengo por aquí, el líder de Hamás se llama Yahya Sinwar, líder de Hamás. Su ideología está llena de odio y un deseo de genocidio a exterminar a todos los judíos del mundo y aún bien a los cristianos, porque no van a parar ahí. ¿Qué pasa? Ahora le llamaban el carnicero de Khan Younis, tiene 60 años de edad. Sus métodos contra sus enemigos son violentos, de torturas, crueles, aún en contra de palestinos, no solo de israelíes, sino de palestinos que él cree que han traicionado la causa, los tortura y los mata. Este es el héroe del terrorismo. Entonces la prensa, aquí, yo los oigo, la prensa en CNN, la prensa en NBC, la prensa en el Washington Post, la prensa en el New York Times. Entonces hay que leer la historia, hay que saber qué es lo que está pasando, hermano. Quédese conmigo, no se vaya. Si quiere escribir, puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box
3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Yo no he pedido un centavo. Hoy no he hablado de dinero. Cuando tengo que hablar, hablo, pero me interesa que usted tenga la verdad y que me escuche. Cuando vaya a orar, ore por esta situación que se está viviendo en el mundo, porque va a llegar a las playas de Puerto Rico. Ya está aquí. Y ya está dentro de Estados Unidos. Ya está en Holanda, ya está en Alemania. Ya está en diferentes partes de Europa. Ya se ha comprobado que los seguidores violentos de Hamas, ese grupo asesino terrorista que atacó a Israel el 7 y el 6, fin del 6 al 7 de octubre, está ya en toda Europa y está dentro de Estados Unidos. Entonces, dice El Carnicero del Cañar, que es el libro donde el pueblo, donde no el pueblo, el refugio, el campamento de inmigrantes que quedaba en territorio de Egipto. Entonces, la palabra que él nace en territorio de Egipto, donde había un campo de refugiados, tiene 60 años de edad. Sus métodos contra sus enemigos son violentos, de torturas crueles, en contra de palestinos, llamados palestinos, que son árabes nómadas y jordanos, árabes nómadas. Nació en un campamento de refugiados en Khan Yanis, que era parte de Egipto. Estas palabras, Egipto tenía eso era territorio. Esta gente nunca ha sido un dueño de esto aquí, de Jordania. En el 2011 lo cambiaron por el soldado judío Gilad Shalit, junto a más de 1,000 personas más. Estuvo preso en 1989 por asesinar a 2 israelíes y 14 palestinos. Tenía sentencia de vida eterna. Esto te palabra, vida eterna, no. Sentencia por vida. Una sentencia por vida, para morir en la cárcel. Y los judíos cometieron el error de canjearlo por 1,000 y pico de presos, y entre eso estaba él. Y este individuo es el que dirige todo este asunto en Israel. Ahora, ¿por qué? Mira el error. Soltaron 1,000 y pico, la historia nos enseña, soltaron 1,000 y pico de personas criminales, entre este señor Yahya Sinwar, que es un criminal, que es un enfermo mental, es un asesino. Entonces, este es el que dirige Hamas. Entonces ahora, en aquel momento, soltaron 1,000 y pico por un soldado, y ese es el tipo que ahora está matando a medio mundo y está matando a medio mundo ahí dentro usándolos como escudo. Israel comete el error, y lo grande de Israel es que lo admite. Jamás no admite nada. Las noticias en este día salieron que 2 soldados que estaban rehenes los usaron de escudos, se confundieron, y en el combate los judíos murieron en el combate por manos judías. No solo los Hamas, sino los que estaban usando escudos, que eran rehenes judíos. Pero lo que hay que evaluar aquí ahora no es que estuvo mal, esos son consecuencias, son resultados colaterales de la guerra. Nadie quiere eso. Pero por lo menos Israel tiene la sensibilidad de reconocer que fueron responsables de ese error. ¿Qué reconoce Hamas? Nada. ¿Qué reconoce todos estos medios noticiosos? ¿Qué reconoce toda esta gente? ¿Qué reconoce? Nada. Pero entonces, lo que vuelvo y le digo es, Jesús dijo en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21, versículo 8, dice, mirad que no seáis engañados. Mirad, y Jesús en Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. Hermano, estamos luchando contra un espíritu de engaño en el mundo, la prensa, líderes religiosos que quieren ser más santos y más misericordiosos que Dios, gente que se le ha envenenado la mente con la mentira, los errores que se están metiendo dentro de la iglesia, hermano, los disparates que se están predicando por YouTube y por Facebook y cuántas cosas hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que los errores se cometen de nuevo? Israel, presionado por Biden, se pone a negociar un año antes de todo esto, más de un año antes de todo esto, tratando de convencer
con regalitos y con concesiones a un grupo criminal que está ideológicamente orientado a hacer toda la de usted no puede negociar con el diablo. Ese fue el error que cometió Eva, que se puso a dialogar y a negociar y a discutir con el diablo y terminó creyéndole las mentiras al diablo, hermano. Usted no puede hacer eso. Ese fue el mismo error que cometió el pueblo alemán con Hitler. Les creyó que él era el Mesías, les creyeron que él venía, claro, esto es algo que hay que entender. Alemania venía de una derrota terrible y los aliados cometieron el error de oprimirle más de la cuenta y había hambre, y había prostitución, y había el comunismo resuelto con motines y los fascistas y todo el mundo. Alemania en una pobreza tan grande que el marco alemán había comparado con $1, había que comparar con una carretilla. Entonces el pueblo, cuando ve a Adolfo Hitler, ve un Mesías, ve un restaurador. El pueblo es verdaderamente vulnerable cuando está pasando por momentos, y sobre todo cuando sus líderes le habían fallado, como le falló el Kaiser a Alemania, que le prometió la victoria, y terminaron derrotados y humillados. Y los aliados cometen el error de vengarse aún más terrible de Alemania, ya derrotada, ya conquistada, y sale Adolfo Hitler. Lo mismo pasa en Rusia, con el reinado de Pedro el Grande, luego los zarines, la zarina, Rasputín, todo eso, todo ese gobierno de los zares, y entonces llega los bolcheviques y prometen que viene una nueva hora, ganan, destruyen al zar, toman control, viene entonces Lenin desde Francia y tumba a los bolcheviques, y entonces Lenin le promete un reino de paz y de prosperidad al pueblo ruso, y después de Lenin viene Stalin, y después por ahí para abajo Rusia fue un campo de concentración. Y si usted cree que Hitler, lo grande de Hitler fue que trató el genocidio de acabar con los judíos, pero este acabó con razas étnicas completas. Stalin fue un criminal igual de grande o más grande que Hitler. Lo único que Hitler se dedicó a destruir una raza completa como los judíos, y envolvió el mundo entero en una guerra. Sí, y no lo entiende. Hitler no entendió que Napoleón fue a conquistar a Rusia y el invierno lo venció, y Hitler cometió el mismo. No conocen la historia. Son los mismos personajes con nombres distintos en diferentes lugares. Adolfo Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini en Italia, todos se levantan. Castro en Cuba, Kennedy en Estados Unidos prometiendo un montón de cosas, y cuando llega al poder nos envuelve él, y Lyndon Johnson prometiendo la paz, aunque él lo mata. Nos llevan a una guerra donde llegamos a tener 500,000 soldados en Vietnam. Es una locura, hermano. Biden, con permiso de la guerra, nos lleva a convertirnos en una escoria ante el mundo entero, cometiendo el disparate de sacar las tropas de combate de Afganistán, dejar los aviones, dejar las municiones, dejar los tanques, dejar todo, y dejar un grupito de casi inarmados. Es una humillación que hoy controlan todo lo que se ve en millones y millones de dólares. Eso es lo que está pasando, hermano. Entonces hay que analizar todo esto. Los llamados palestinos, y yo no quiero terminar este programa sin hablar de esto. Los llamados palestinos tenían lo que se llama la autoridad palestina, y la autoridad palestina era corrupta bajo Yasser Arafat y todos los demás que vinieron. Yasser Arafat gastaba no menos de $9,000 o más diarios en mantener su familia en la Riviera Francesa, del dinero que daban todos los países árabes y que daba Estados Unidos para restaurar lo que se llama la Franja de Gaza y lo que se llama todo ese territorio que llaman Palestina. Y se robaron el dinero. Entonces, lo mismo está pasando en Puerto Rico. Los partidos tradicionales han fallado, y como le han fallado, se han aparecido unos mesías nuevos que se olviden. Con esto voy a terminar para seguirlo mañana, porque esto es importante que oremos, que tenemos que ayunar, tenemos que buscar. Estamos terminando para entrar en un año peligroso, hermano. Y hace un año Dios me habló. Entonces, le digo lo que pasó en Palestina, la llamada Sangre de Gaza. El gobierno de Arafat y el gobierno de la autoridad palestina se convirtió en un gobierno totalmente corrompido.
Cuando vino Hamas, un grupo terrorista dirigido por Yahya Sinwar, que ya conocemos, lo hemos descrito quién es, los llamados habitantes de la Franja de Gaza y de todos esos territorios ahí, le creen a Hamas. El gobierno que manda hoy en día allí, en lo que llama la Franja de Gaza, el sur, el norte, lo que usted quiera llamarle, no es un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque ese fue el gobierno de Hamas que, frustrado los llamados palestinos con la corrupción que había de la autoridad palestina, el robo que había, creyeron en Hamas, un grupo terrorista. El pueblo mismo que está sufriendo allí, está sufriendo porque eso fue lo que escogió y puso en el poder a Hamas, con un líder como Yahya Sinwar, un criminal, un asesino, un enfermo mental, y le dieron todo el poder. Y la mitad del dinero que ha llegado de los países árabes del mundo entero lo han convertido en armas, lo han convertido en millones de dólares para hacer esos túneles. Y encima de eso han matado a su propia gente, los han usado como escudos, humanos, han hecho túneles y centros de cohetes y todo en los edificios donde viven, debajo de las escuelas, debajo de los parques de recreación, debajo de los hospitales, por todos lados. Eso fue lo que escogió el pueblo palestino. Tienen el gobierno que pidieron, no se justifica. Nadie quiere que muera nadie, pero una guerra muere gente. Nadie quiere que sufran los niños, pero ¿quiénes son los responsables? Los ignorantes, los locos que dijeron a ese grupo y quienes mandan. Y eso es lo que la prensa y las Naciones Unidas y los medios noticiosos nos dicen, que cuando leen un comunicado de prensa de cuántos han muerto, de cuántos han matado, cuando ven todo eso, mi hermano, lo que dicen es, esto fue dicho por la autoridad de Hamas. La autoridad palestina no existe ya. Están gobernados por estos criminales. Ellos dicen, los muertos que hay, aunque sean la mitad, aunque no sea la verdad, ellos gobiernan, ellos obligan a esta gente a estar en la... Entonces esta gente los escogieron ellos, le entregaron las llaves de la ciudad. Yo no me gozo ni me alegro en la muerte de inocentes, pero los pueblos tienen los gobiernos que escogen. Y entonces escogieron el camino de la muerte. Le entregaron las llaves, le entregaron el poder a esta gente. Le entregaron todo a esta gente, hermano. Le entregaron todo a estas personas. Y quienes gobiernan esa franja de Gaza y quienes gobiernan prácticamente toda esa área son los criminales de Hamas. Y el pueblo tiene no puede culpar a usted, Israel, por defenderse. Y no creemos que en una guerra es muy difícil que no hayan muertes y pérdidas colaterales, hermano. Eso es una realidad que es cierta. Pero ve Dios cómo se convierte al víctima en victimario. Cómo se ha convertido en héroes los criminales y el pueblo como una víctima. Es víctima no de Israel, es víctima de quien inició todo esto, que se llama Hamas, que gobierna en esa llamada Palestina o Franja de Gaza y toda esa parte. Y el pueblo los eligió. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos eligió a un hombre que es un enfermo, porque solo un enfermo persigue convertir los varones en hembras, quitarle la autoridad a los padres, meter preso a los católicos y meterle el FBI y las agencias de seguridad que se infiltren en la iglesia porque predica en contra del aborto, o meterlo en las escuelas y someterse a toda la propaganda de la ideología de género, de la cuestión de los transgéneros, criminalizar a los que defienden sus hijos. Solo un enfermo espiritual y mental como Biden puede ser eso. Eso es algo que tenemos que ver. ¿Quién lo eligió? El pueblo. ¿Cómo se robaron? Se robaron las elecciones. Yo no creo que se las robaron literalmente, se las robaron creando mentiras, controlando la prensa, evitando que lo negativo de ellos saliera. Se las robaron de cualquier forma. Es más de una way, mi abuela decía, there's more than one way to skin a cat. Hay más de una forma de pelar un gato. Pero eso tiene ese gobierno ahí. Gobierno corrupto. Un gobierno que está tratando de decirle a un país cómo lidiar su defensa, cuando ese país ha cometido atrocidades en el mundo entero con los civiles. Y no voy a entrar más en eso. Lo voy a dejar ahí. Mañana voy a seguir con este tema. ¿Y por qué? Porque quiero hablarle a Puerto Rico.
El país, lo que está pasando en Puerto Rico es lo mismo que ha pasado en muchos países suramericanos, en Cuba. Lo que está pasando en Puerto Rico es lo que pasó en Palestina, es lo que ha pasado en Estados Unidos, que tenemos un enfermo, un instrumento de Satanás gobernando el país. De tal manera que hasta la gente que trabaja con él están enfermos igual que él y le hacen protestas diciéndole cómo gobernar al país. Y el pueblo que lo eligió, de don't have a hear say, no tiene una palabra que hablar. Y esto se lo advierto yo a Puerto Rico. Mañana voy a continuar con esto. Y les voy a decir por qué le digo esto. Porque el error que cometió Cuba, el error que ha cometido Palestina o lo que le quiera llamar a ese sitio, el mismo error que ha cometido un montón, que cometió el pueblo ruso cuando los bolcheviques y los comunistas de Lenin y de Stalin, el mismo error que cometió el pueblo alemán con Hitler, el pueblo italiano que cometió el pueblo italiano con Mussolini, y el mismo error que cometieron cuando votaron por Kennedy y luego por Lyndon Johnson, que ambos nos metieron entre los dos, uno porque obedeció a empezar la guerra con el Papa que les dio órdenes de hacer y obedeció todo lo que el pueblo le decía que no se podía elegir ese hombre. Y ahora tenemos, y Lyndon Johnson, que aumentó a 500,000 de estas tropas y miles de puertorriqueños y de personas que murieron por unas decisiones del pueblo equivocadas. Y tenemos una nación que se está hundiendo, que pronto empezarán a romper los ataques terroristas dentro de Estados Unidos, porque se ha perdido el respeto, los chinos se lo han perdido, los rusos se lo han perdido, los palestinos con todas las universidades, los estudiantes están indoctrinados en las calles, los criminales están haciendo lo que da la gana. Y mañana les voy a hablar lo que Dios me mostró en noviembre del año pasado, que lo mismo puede pasar aquí en Puerto Rico. Cuando creemos en aquellos que vienen vestidos de ovejas, mas son lobos rapaces, con aquellas alianzas que prometen salvar la humanidad y la terminan destruidos. Mire bien el cuadro de Palestina, por eso no lo dice la prensa. El pueblo llamado palestino, llámele lo que le dé la gana, los que viven ahí, eligieron ese gobierno de Hamás y ahí no mandan, ellos mandan Hamás y los matan ellos mismos, los usan de escudo y la prensa no dice esa verdad. Pues yo la digo aquí. Vive Jehová en mi alma, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Vive Jehová en mi alma, que hablaré lo que tenga que decir. Pueblo de Puerto Rico, mañana les voy a decir claro a ustedes. Si me quieren cortar las ofrendas, si no me quieren invitar, I don't care. A mí no me importa lo que digan de mí. Hagan de mí lo que pues ya han hecho tanto. Yo lo que quiero es llegar a agradar a Dios. Y yo no quiero que esta isla termine como está terminando Hamás con los palestinos por decidir un gobierno fatulo. O lo que está pasando en Estados Unidos con Biden. O lo que está pasando en Europa, o lo que está pasando en otras partes del mundo. Padre, te damos gracias por todos los milagros que ha hecho, Padre. Gracias por esta palabra que hemos logrado en el día de hoy. Gracias porque al final de este año estamos viendo la luz al final del túnel. Ilumina al pueblo de Puerto Rico. Ilumina esta isla. Ilumina la nación americana, que no permitan que este hijo del diablo vuelva a estar en el poder, Padre. Pero que venga alguien temeroso, que venga gente que te respete, que tenga por el principio la sabiduría es en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Padre, sana enfermos, libera cautivos, trae liberación a los pueblos, trae paz a la gente. Paz, nombre de Jesús. Sana enfermo, gracias por la salud de mi pastora, sana a mi esposa, sáname a mí, sana a mi hijo, sana a mi familia, guárdanos, cuídanos, Padre Celestial, bendice a todos los habitantes de este edificio, sana al vecino de su alma, que el poder de tu curación baje a través de estas ondas y baje a través de este edificio, sintiendo la presencia tuya, Señor, en tiempo. Visita a Israel, que se conviertan de sus tradiciones muertas y su religión muerta, y se conviertan a ti, Cristo, el verdadero Mesías, donde ya no hay que hacer más sacrificios, ni ritos, ni toda esa porquería que es del pasado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hemos tenido un tiempo aquí. Gloria a Dios. Déjame ver todo lo que tenemos aquí. Bueno, un montón de gente no esperaba esto y están ahí. Edgar Claudio Rivera, Nidia Nieves, Ana Ortiz, salud, reverendo, siempre para mí es un gozo poder escucharle. Benjen Álvarez también está aquí, allá en el cuarto, monitoreando a ver cómo sabe esto. Edward Félix Acosta, Roberto Coto Sánchez, vamos a ver, Capellana de la Cruz, salud desde Ohio, Ministerio Centinelas por América. Dani Espada, Dani, te estoy enviando una carta, Dani, en estos días, debes recibirla antes de Navidad. Espero que te sea de bendición. Oramos por ti. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ángel Torres, no está. Dani, cambiar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahí está al final, todo esto lo delita Fernando Vázquez. Hermano, hasta mañana. A cualquier hora me aparezco aquí, ¿sabes? A cualquier hora. Así que no se vaya. Siga adorando a Dios. Dios le bendiga grandemente. Recuerde que puede escribir a Clamor, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Hasta mañana, a esta misma hora. Que Dios le bendiga grandemente.